Bueno, empezamos, muchachos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Estamos haciendo una nueva transmisión sobre culturas pre-incas. Espero que esta vez les parezca interesante lo que vamos a ver el día de hoy. Y empezamos viendo justamente lo que es el periodo formativo, ¿correcto? Cuando hablamos del periodo formativo, pues estamos hablando de un periodo en el cual se va a dar origen a las grandes culturas de nuestro país, al primer horizonte, o también llamado cultura síntesis, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, nada, pues vamos a empezar de una vez. ¿Ok? Estamos empezando. Recuerda que en el formativo inicial, vamos a ver, en el formativo inicial, ok, culturas freicas, número uno, errores en el momento. Errores en el momento. Pero bueno, Anderson, estás ahí, ¿verdad? Sí. Recuerden que lo que ustedes tienen que manejar es la clasificación propuesta por John Rowe. Y en esta clasificación propuesta por John Rowe, tenemos que ver que las culturas están divididas en horizontes e intermedios de acuerdo a la evolución de la cerámica, ¿cierto? En cambio, la teoría de Lumbreras, ¿verdad? La teoría de Lumbreras divide las culturas preincas en base a políticos y económicos. Zoila, qué gusto verte, como siempre, tan hermosa. Te voy a tomar examen oral, Zoila, por favor. Mileni, ¿qué tal? Erika, bienvenidos, gracias. Entonces, hay aquí la clasificación, ¿no? La de Rowe en base a horizontes intermedios y la de Lumbreras en base al formativo, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta mnemotecnia? Chapalamona, sí, ¿se acuerdan todos? Es una mnemotecnia muy antigua, hoy en día no es mía, definitivamente no lo es de algún profesor que espero que no se moleste que lo estemos usando, pero ahí está, pues, ¿no? La mnemotecnia que todo el mundo conoce, ¿cierto? Chavín, Caracas, Moche, Nazca, Tiahuanaco, Huari, Chimú, Chincha, y ahora sí, vamos con el formativo inicial. Recuerden que el formativo es el periodo en el cual se va dando origen a la gran cultura peruana o a las primeras culturas peruanas. Y se produce el cultivo del maíz. ¿Sí? El cultivo del maíz, que es importante para bebidas, no solo para hacer cultivos o alimentos, sino también para hacer bebidas ceremonial. La cerámica surge básicamente en dos lugares, que seguro ustedes ya los están viendo, ¿cierto? Tutiscayo, que queda en Ucayali, y Huirajirca, que queda en Huánuco. Recuerda, por favor, que lo vimos la semana pasada. Cuando hablamos de Kotosh, mencionamos que Kotosh tenía dos periodos, ¿cierto? Kotosh fase mito y Kotosh fase Huirajirca, ¿cierto? Y mencionamos, tan linda como siempre, Zoila, tan linda como siempre. Entonces, la fase mito es la fase del arcaico superior y la fase guairajirca es la fase ya propia del formativo en donde surge la cerámica huano. Se desarrolla el culto al jaguar, que es un animal netamente selvático, y recuerda que también en el Perú le decimos otorongo, ¿correcto? Se desarrolla la agricultura tecnificada, es decir, usamos técnicas agrícolas. Empiezan a surgir los canales de regadío, luego surgirán ya en el medio, en el intermedio temprano, aparecerán los huachaques, los guaruguaru, por ejemplo, ¿cierto? Y en metalurgia y orfebrería se están desarrollando los metales que ustedes conocen, ¿verdad? Controversia en Cajamarca y Tomoyape en Lambayeque, los metales que siempre se han explotado en este país: oro, plata, consolida la teocracia, porque recuerda que lo mencionamos la semana pasada, en el arcaico superior se desarrolla la teocracia, aquí ya se consolida gobierno de sacerdotes. Pero recuerda que lo mencionamos la semana pasada también, no eran solo sacerdotes, ¿cierto? Eran sacerdotes especialistas, porque se especializaban en el manejo o el control de los fenómenos naturales, ¿cierto? Y es en base a ese conocimiento que ellos sostienen su poder y logran, de alguna manera, controlar a la masa, a la población. En el formativo medio ya aparece Chavín y en el formativo final surgen culturas que derivan de Chavín. A estas culturas que derivan de Chavín, recuerden que lo están leyendo todos, les llevamos a llamar culturas puente o culturas de transición. ¿Por qué? Porque recuerda que un puente nos permite justamente eso, ¿cierto? Pasar de un punto a otro. Entonces, las culturas puente nos permiten pasar de una cultura en donde predomina Chavín a una cultura en donde la influencia de Chavín ya desaparece. Y esa transición
Ese paso se va a conocer como culturas puente o culturas chavinoides, porque derivan de Chavín. Y ahí están mencionadas todas, ¿no? Lo hicimos mediante una lista, ¿verdad? Paracas, Vicús, Salinar, Gallinazo y Pucará, ¿correcto? Ahora recuerda también que a la cultura salinar también se le conoce como el nombre de cultura virú, que seguramente ustedes han visto en el colegio. Ahora, y si vamos a Chavín, vemos que Chavín, en base al mapa nada más, nos damos cuenta que está en un río, ¿cierto? Está en un valle, en medio de dos ríos, los ríos Huachexa y Mosna, en el valle de esos ríos. Eso está en el callejón de Conchucos. No confundan, por favor, el callejón de Conchucos con el callejón de Huaylas. El callejón de Huaylas está al otro lado de la cordillera, en donde se encuentran las ciudades de Caraz, de Carhuaz, de Yungay y de Recope. Muy bonitas, por cierto. En cambio, en el Callejón de Conchucos, que tiene una vista impresionante, si estás animado en hacer trekking o caminos de aventura, pues te animo a que vayas por allá. El paisaje es impresionante y no tiene nada que envidiarle al Cusco en cuanto a paisaje y caminata de aventura. Así que, bueno, si te animas, sería genial. Y si ves el mapa también, al sur de la ciudad de Chavín de Huántar existe una laguna que está ahí, ¿cierto? Esa laguna la llamas Laguna de Conoscocha. Esa laguna, espero que te animes a estar también en esa laguna, pero de día, y busques el ángulo perfecto. ¿Por qué? Porque de acuerdo al ángulo que tú tienes de visión, de acuerdo al ángulo en el cual tú miras a esta laguna tiene la forma del mapa del Perú. Entonces, ojalá que te animes a estar en ese lugar. Bueno, ya estamos en cuanto a la ubicación, ¿cierto? En el país de los ríos Mosna y Huachexa, ¿correcto? En la zona de la Sierra de Andes, el valle en el Callejón de Conchucos, provincia de Huari, ¿cierto? Ya sabemos que fue descubierto por Tello, pero como están leyendo ustedes en la pantalla, fue estudiado también por anteriores personas, ¿cierto? Por personas anteriores como Raimondi o Pedro Cieza de León, entre otros. ¿Ok? Ahora, si vemos la imagen aquí, si vemos esta imagen, vamos a ver una pirámide escalonada. Esta pirámide escalonada ya la habíamos visto antes en el arcaico superior, ¿cierto? Pero a esta pirámide escalonada, con este plano circular, en el patio donde se hacen las ceremonias religiosas, le vamos a agregar, entre comillas, dos brazos, ¿cierto? Y estos dos brazos van a dar origen a lo que en arqueología se le denomina templos en forma de U. Y recuerda que estos templos en forma de U son templos que están orientados todos hacia el este, hacia el oriente, hacia la selva. Ahora, ¿recuerdan ustedes? ¿Te acuerdas? Anderson, Mileni, Eric, ¿se acuerdan? Alexia, eh, ¿por qué? ¿Por qué esos templos están mirando al este? ¿Por qué? ¿Cuál es la intención de mirar hacia la selva? ¿Se acuerdan? Si alguno de ustedes se acuerda. Justo ahí en ese momento, Anderson, dame un minuto, justo ahí yo lo voy a responder. A ver, para responder a Anderson, se le llama cultura síntesis, porque una síntesis es eso, un resumen, ¿cierto? Un resumen, ¿cierto? Es la conclusión de algo, ¿verdad? Entonces, te has dado cuenta, Anderson, y yo creo que todos también, en el arcaico superior y en el formativo inicial aparecen logros culturales separados. Por ejemplo, aparece la cerámica en un lado, la hidráulica, la metalurgia, la teocracia, pero por lugares separados, ¿cierto? No necesariamente todos en un solo lugar. En cambio, la ventaja está bien que todos esos logros culturales se desarrollan en el Callejón de Conchucos, en la zona de Chavín de Huántar. Por eso Lumbreras le llama así, cultura síntesis, porque reúne, porque sintetiza o resume en ella los logros culturales del periodo anterior. ¿Tú, Anderson? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, recuerda que Tello le llama cultura matriz, porque se entiende porque es la cultura madre, y Rowe le llama cultura síntesis. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Yo lo habíamos mencionado en algún momento cuando estuvimos en clase presencial el año pasado, ¿cierto? Ahora, recuerda que cuando hablamos de un horizonte, estamos hablando de una cultura que se expande por una gran cantidad de territorio. Como ya lo hemos visto en clase alguna vez, ¿verdad? Un horizonte se expande por todo el territorio andino. Por eso se le denomina, recuerden ustedes, cultura pan-andina, ¿cierto? O pan peruano, ¿verdad? Porque se expande por todo el país. Hola, Alexia, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Gracias por conectarte. Sí, por favor, si pueden compartirlo con sus amigos, sería genial, por favor.
Es un poco para nada, pues, ayudarnos a todos, ¿no? Así que por favor, pueden compartirlo, sería genial. Listo, Anderson, genial. Ahora, recuerden ustedes que estamos en la zona andina. Y en la zona andina, la principal característica o actividad económica siempre va a ser la agricultura. Pero recuerden que para desarrollar la agricultura, ustedes tienen que tener algunas características. Se tienen que tener algunas características. ¿Qué conocimientos debo tener para ser agricultor? ¿Se acuerdan? Debo saber cultivar la tierra, debo saber cuándo sembrar, cuándo cosechar, qué tipo de tierra o qué tipo de semilla, ¿verdad? Y debo saber cuándo va a llover también. Entonces debo empezar a conocer los fenómenos de la naturaleza. Como lo vimos al inicio de la clase, como lo vimos al inicio de la clase, este conocimiento es adquirido por solo un grupo de personas, por una élite que se dedica al conocimiento y estudio de los fenómenos naturales. Por tanto, ellos se convierten en los grandes gobernantes de Chavín. Su poder se basa en eso, en el conocimiento de los fenómenos naturales. Por lo tanto, Chavín representa un oráculo muy importante en la zona Sierra Central, perdón, en la Sierra Norte. En la Sierra Norte es el más grande oráculo porque, ¿se acuerda? Predice. Entonces, los habitantes de Chavín, o los pueblos que habitan alrededor de Chavín, van hacia Chavín de Huántar, llevan ofrendas a los sacerdotes a cambio de recibir a una fecha cuándo sembrar, cuándo cosechar. De esta manera también se entiende algo muy interesante. Si el poder de Chavín se basa en el conocimiento de la naturaleza, entonces los dioses de Chavín tienen que ser feroces, ¿no? Para lograr dominar o controlar a la población. No pueden tener rostros bondadosos ni alegres, porque si no, no podríamos de alguna forma imponer respeto frente a los demás pueblos, lo cual explicaría también el por qué los estilos en cuanto al rostro, a los rostros de la cultura chavín, son rostros de seres que provocan miedo, ¿no? Promueven el terror, etcétera. Ahora, recuerden que vienen de la selva. Eso explicaría el porqué del culto al jaguar, ¿cierto? Y a la serpiente, además. Ahora, si vemos esta imagen, claramente nos damos cuenta de un detalle. La cerámica es un solo color, ahí te das cuenta, y das cuenta de algo más. Vemos que hay imágenes que sobresalen del cerámico. Recuerden que este es un cerámico hecho en barro. Sin embargo, hay rostros, imágenes que van sobresaliendo. ¿Por qué? Porque han sido tallados para que sobresalgan y le den un efecto de alto relieve. A eso se le llama incisa. Y si tú ves en la parte superior, hay una especie de asa que forma un estribo, ¿cierto? Por eso le llaman asa estribo. Y también ves en la parte de arriba del asa una especie de boca, pico de botella. Este pico de botella, en arqueología le llaman gollete. Por eso es que podemos determinar monócromo, globular, asa estribo, gollete, inciso. Vemos en primer plano, ahí puedes ver claramente el rostro de un felino, ¿cierto? Entonces ahí está, motivos, felinos, monóculo. Y esas son, justamente, si te has dado cuenta, todas las características que están mencionadas en la parte izquierda, ¿no? Entonces, en base al gráfico, que es lo que me interesa que ustedes manejen, podemos ir deduciendo las características. Recuerda que en el examen de admisión, que parece va a ser pronto, parece que va a ser ya en septiembre, o en octubre, porque ya parece que San Marcos por fin se va a animar a darnos la fecha. eh, las características de la cerámica es importante que ustedes lo manejen, ¿no? Eso lo manejen muy bien. Listo. Vamos, muchachos, sigamos. Ahora, en escultura, vamos a ver claramente que se mencionan tres animales: felino, cóndor y serpiente. Recuerda que el cóndor es un animal netamente andino, mientras que el felino y la serpiente son animales selváticos. Ahí te das cuenta de la función y el origen, ¿no? Cómo el origen selvático se fusiona con los elementos propios del Ande. Y destaca una serie de elementos, como por ejemplo las cabezas clavas o el lazón monolito. Recuerda que en cuanto a las cabezas clavas hay toda una teoría, ¿no? Bueno, hay varias teorías en realidad. Algunos proponen que las cabezas clavas son guardianes del templo, ¿cierto? Guardianes del templo, sacerdotes que con el tiempo, al morir, se purifican y se vuelven guardianes. Otros señalan que son cabezas trofeos, ¿cierto? De los prisioneros o de los esclavos que fueron sacrificados en los diversos rituales de la cultura del Tarín. Recuerda también que esta costumbre de elaborar cabezas trofeo no es propia de las de Chavín, ya viene de la selva. Muchas tribus selváticas tienen esa costumbre, ¿no?
Esas tribus selváticas, como los íberos de Loreto, tienen la costumbre de reducir cabezas humanas y formar collares o cadenas con rostro humano, ¿cierto? En cuanto al lanzón monolito, que lo vamos a ver en otro momento, recuerden que ahí se encuentra la imagen del famoso dios jaguar, que sería el dios principal de la cultura chavín. En el obelisco Tello, y ahora lo vamos a ver, vamos a encontrar un ser hermafrodita, ¿no? En la estela de Raimondi vamos a encontrar al famoso dios de las varas, aunque algunos le llaman dios de los báculos. Y en la estela de Yauya, y esto es algo muy importante, la estela de Yauya representa la imagen de un pez. Y eso ha generado una gran duda, una gran curiosidad por parte de todos. Porque si yo te estoy contando y todos manejamos eso, el adora el cóndor, el jaguar y la serpiente, entonces la estela de Yauya que tiene el rostro o forma de pez, ¿por qué? ¿Qué representa? ¿En qué momento? ¿No? Pero bueno, eso nos ha generado la duda y ahí están los arqueólogos tratando de entender un poco el porqué, ¿no? El símbolo que representa para ellos. Ahora, ya vimos también esto la semana pasada, pero igual repasamos esto un poquito más. Si estamos en la zona andina, el material de construcción siempre va a ser piedra. En la zona costera será el adobe. Estas galerías son subterráneas porque recuerden que están hechas o talladas dentro del mismo cerro. Hola Daniel, ¿qué tal? Sofía Tejada, qué gusto verte Sofía. Angelina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por conectarse chicos, por favor, si pueden compartirlo con sus amigos sería genial para, bueno, para que eso llegue a más gente, pues, ¿no? Que al final ese es el objetivo. No, regresemos a esto. En el templo de Chavín, el templo está tallado dentro de la misma roca, ¿no? Es piedra, galerías subterráneas, oscuras, iluminación indirecta cada 20-25 metros. Por debajo del templo hay un túnel, y por ahí pasa el río, ¿correcto? Y como los ríos de la selva de la sierra tienen que ser caudalosos, porque por ahí pasan esos ríos, el río pasa por debajo del túnel. Gracias, gracias Sofía, qué linda. Para mí me gusta saber que estás bien y espero que tu familia también esté muy sana. ¿Ok? Cuando el río pasa por debajo del túnel, emite un sonido, como si fuera el rugido de un jaguar, justamente provocado para dar miedo. Y ahí están los diversos lugares de la cultura o de la arquitectura de Chavín. Recuerden que en el caso de Garagay es un caso muy especial. El templo de Garagay se encuentra aquí en la ciudad de Lima, cerca del aeropuerto. Así que cuando puedan, cuando esta situación termine, espero que puedan ir a visitarlo en algún momento. Sigamos. Esta es la imagen que yo les quería mostrar. Este es el lanzón. Recuerden que esta escultura mide 4,5 metros, ¿correcto? Está hecha de un solo bloque, por eso es el lanzón monolito. Ahí se encuentra el famoso dios jaguar que ustedes pueden ver en el dibujo de la derecha. Y en el dios jaguar, ahí podemos ver ciertas características, como por ejemplo garras, ¿cierto? Garras en las manos, garras en los pies. Vemos colmillos que sobresalen de su boca y vemos que hay ojos dilatados, como que hundidos, mirada perdida. Recuerden que esta cultura tiene un origen selvático y en la selva se usan bebidas alucinógenas, como por ejemplo el ayahuasca. Recuerden que los sacerdotes de Chavín consumían esa bebida con la finalidad de entrar a un plano astral y de esa forma poder determinar qué enfermedades tienen ustedes, ¿cierto? Si es que alguien les está haciendo daño o no, y también el poder comunicarse con sus dioses, ¿no? Eso explicaría un poco el por qué los ojos en todas las imágenes que vamos a ver de Chavín tienen esa característica, ojos dilatados, ¿no? Como que mirada perdida. ¿Ok? Si vemos la estela de Raimondi, que es esta que estamos mostrando a continuación, vemos características similares. Por ejemplo, vemos a un ser de forma humana que está de pie sosteniendo justamente eso, ¿no? Dos báculos o dos varas, ¿correcto? Y de las varas, una cocha. Vemos también que en la parte central la cabeza tiende a multiplicarse hacia arriba, por eso que también le conocen con el nombre de ser macrocéfalo. Y vemos también, no sé si ustedes logran verlo, a la altura del hombre de las varas, de las varas, vemos que en la parte superior aparecen las famosas mazorcas del maíz. No sé si logran ver eso. ¿Sí? ¿Ven las mazorcas? Eso demuestra o confirma una vez más, ¿no? Que la cultura que difunde el cultivo de maíz por todo el Perú es justamente Chavín, ¿correcto? Y hay diversas teorías, ¿verdad? Si ponemos, por ejemplo, la estela al revés, podríamos ver un insecto, un cien pies, ¿no? Hay arqueólogos famosos que hablan de eso, pero seguramente ustedes ya conocen esas características más. Entonces, nada, sigamos, muchachos, sigamos.
En cuanto a hidráulica, se encuentra el famoso canal de Putumayo, que está en Cajamarca. Este canal es interesante porque el agua, muchachos, y esto espero que lo entiendan bien, el agua no tiende a bajar, el agua tiende a subir, pero no sube en línea recta, sube en zigzag. Y recuerda, si se mueve en zigzag, ¿qué animal en la Tierra se mueve de esa forma? ¿Se acuerdan? Claramente la serpiente, ¿verdad? Así te das cuenta cómo la influencia de Chavín. Y eso se hace simplemente con cuestión de viento y gravedad, nada más. ¿No? Y ya sabemos cómo que usaron la metalurgia, oro, plata y cobre. La técnica la podemos ver claramente en esta imagen, técnica de laminado y obviamente repujado también, ¿no? Ahí se puede ver claramente esto. ¿Ok? ¿Podemos seguir, muchachos? Y vamos para Paracas. Vamos para Paracas. Recuerda que Paracas, ya lo vemos, está ubicado en la zona costa sur, ¿cierto? Sur de la península de Pisco. ¡Qué grande! Muy bien, Sofía, genial, muy bien, Anderson, así es, serpiente, ¿no? Genial, gracias. Qué bueno, muchachos, qué bueno que estén ahí atentos a todo esto y que puedan recordar un poco lo que ya habíamos trabajado antes, ¿no? Espero que con esto consolidemos definitivamente todo el conocimiento. Entonces, yo te decía que Paracas está ubicado, ahí lo podemos ver, en la península, ¿no? ¿Cierto? Del mismo nombre, al sur de Pisco. Que Paracas tiene dos significados, ¿no? En geografía le llaman lluvia de arena, pero también puede significar gente de frente larga, aunque algunos dicen gente de cabeza larga, ¿no? Pero esos son detalles que en realidad no nos interesan mucho. Cierto es saber que sí, tiene dos significados, ¿correcto? Y está ubicado en el Cerro Colorado y que fue descubierto por ello. Ahora, recuerden que Paracas es la cultura más antigua de la costa. Por lo tanto, ello le llama cultura matriz de la costa. Y como Paracas da un periodo llamado formativo final, que es la influencia de Chavín, se entiende entonces que Paracas en un principio tendrá influencia de esa cultura. Por lo tanto, en un principio Paracas será gobernado, al igual que Chavín, por sacerdotes, es decir, una sociedad teocrática. ¿Correcto? Miren ustedes en el mapa, hay una zona en rojo al sur llamada Taruma. Por favor, quédate con esa idea en la cabeza, eso lo vamos a mencionar luego, es muy importante que lo recuerdes. ¿Ok? Vamos con eso. Periodo cavernas. En el periodo cavernas vienen las características con respecto al periodo necrópolis. Hay tumbas diferentes, ¿cierto? Hay tumbas y técnicas cerámicas diferentes, varios colores en uno, en otros será monócromo, ¿verdad? En otros la técnica es precocción, ¿verdad? Y en otros la técnica es postcocción. Y esto es algo que yo necesito que ustedes lo tengan muy claro, ¿verdad? Cuando hablamos de técnica postcocción, que es el periodo cavernas, es después de la cocción, ¿cierto? Por tanto, se pinta eso, justamente eso, después de la cocción. Pero ahí hay un problema con esta técnica. Recuerden que cuando se pinta, una vez que está cocido el ceramio, la pintura con el tiempo desaparece. Por eso es que los arqueólogos a esto le llaman cultura fugitiva o cultura huidiza, ¿no? Yo creo que todos aquí entendemos el porqué de esa forma, ¿cierto? Y mira, practicaron trepanaciones, pero además de formaciones craneanas. Ojo, en ambos periodos, ¿ok? En ambos periodos se desarrolla la trepanación y las deformaciones craneanas. Las trepanaciones son, ya sabemos todos, eh, cirugías, ¿cierto? Cirugía al cerebro, operaciones por tumores, contusiones, fracturas o algún otro tipo de accidente. En cambio, en el periodo necrópolis, las tumbas son diferentes, la cerámica es diferente, no es policroma, es monocroma, y la técnica no es post, es precocción. Se pinta antes, ¿cierto? Se pinta antes de la cocción. Y los mantos funerarios que se hacían en ambos periodos, más importante, los más hermosos, están ubicados en el periodo necrópolis. ¿Ok? Y ahí mencionamos un dato adicional propuesto por Victoria del Jara, ¿no? Una posible tipo de escritura conocido como, ¿cierto? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, de aquí vienen las preguntas. ¿Qué nos podrían preguntar con respecto a esto? Por ejemplo, ¿cuál de los dos periodos tendrá influencia de Chavín? ¿Cuál de los dos tendrá influencia de Chavín? Yo creo que todos aquí nos damos cuenta que la cultura que tuvo influencia de Chavín es el periodo cavernas, ¿cierto? Y nos damos cuenta, ¿por qué? Porque en la cerámica dice que
respuesta con motivos felinos. Y todos aquí tenemos claro que si escucho la palabra felino es porque estoy pensando en quién, en Chavín, ¿cierto? En cambio, el periodo Necrópolis, en el periodo Necrópolis, ya no es una sociedad teocrática, ya es una sociedad teocrática militar. Es un periodo diferente al de cavernas. Entonces, se podría decir que el periodo Necrópolis, ajá, muy bien, Alexia. Claro, Anderson, muy bien. Podríamos decir entonces que el periodo Necrópolis es un periodo que da origen a Nazca. ¿Correcto? Serían los orígenes de Nazca. Por tanto, la cultura o el periodo Necrópolis es considerado una cultura puente, una cultura de transición. ¿Ok? Y ahí podemos ver claramente las diferentes, ¿no? Diferentes tumbas. Claro, muy bien, Anderson. Nazca, muy bien. Claramente, en el dibujo de la izquierda, el que está en colores, podemos ver que tiene forma de cuello uterino, ¿no? Si hacemos un corte transversal, forma de cuello uterino. Muy bien, Anderson, así es. Qué bueno que lo recuerdes, que lo tengas claro. Eso es muy importante, Anderson. Qué bueno. Pero también tiene forma de copa de champán invertida, ¿no? En cambio, en el dibujo de la derecha vemos que son tumbas rectangulares y subterráneas, diferentes a la del periodo eh, cavernas, ¿cierto? Y aquí podemos ver en esta imagen las trepanaciones y las deformaciones craneanas. ¿Ok? En las trepanaciones ahí los podemos ver. Recuerden que cortamos parte del hueso y ese orificio lo voy a cubrir con una placa de metal, ¿cierto? Una placa de metal, generalmente oro o plata. Eso explica por qué los tantos orificios. Porque hemos encontrado cráneos hasta con 8 trepanaciones, lo cual no representa ningún daño cerebral, ningún daño cognitivo, porque son simplemente operaciones al cerebro, son placas de cerebro, que son placas de metal, que se ponen para evitar infecciones. Y las deformaciones, sabemos, por una cuestión de diferenciación social, aunque se propone también que es un intento de patrón estético, es decir, son más atractivas aquellas personas que tienen un cráneo deformado. ¿Ok? ¿Listo? Ahí está justamente un mando placas, y ahí vamos a ver la cultura Vicus. Vicus está ubicado, como podemos ver aquí, Alexia, Necrópolis da origen a Nazca, porque recuerda, Alexia, que, ¿te acuerdas que lo vimos al inicio de la clase? Chapalamona, Chavín, Moche y Nazca, ¿cierto? Entonces, para acá es más antiguo, entonces para acá Necrópolis da origen a Nazca. ¿Está bien, Alexia? ¿Sí? Ahora, en el periodo de Vicus, vamos a ver que está mencionado justamente en la Sierra de Piura, ¿ok? Y ahí la cerámica es monócroma, pero tiene una técnica de pintura muy interesante, pintura negativa. Y recuerden que se le dice negativa, ¿por qué? Porque se pinta todo el contorno, todo el marco del cerámico se cubre con cera, se pone al horno y se quema. Debido a eso se oscurecen los bordes, haciendo que lo del medio sobresalga, ¿cierto? Como le da un efecto de negativo de la foto. Y eso es justamente la técnica que a mí nosotros nos interesa que ustedes manejen en cuanto a cultura Vicus. Uno, ubicada en Piura. Dos, pintura negativa, importantísimo. Pintura negativa. Y si sigues leyendo, tienen imágenes o escenas eróticas, es decir, figuras desnudas. Entonces ya podríamos hablar de moche, por ejemplo, ¿cierto? Además, en la cultura Vicus destaca en metalurgia el famoso o la famosa Venus de Frías, ¿no? Y ahora lo vamos a ver en una imagen. En esta imagen podemos ver un cerámico de la cultura Vicus, pero lo que me llama la atención, ¿no? La famosa Tierra Negra o Tierra de Muertos. Y ustedes creo que lo pueden estar leyendo en esta pantalla. En esta tumba, en esta Tierra de Muertos, recuerden que los muertos de Vicus no son enterrados, son cremados y las cenizas son enterradas en las tumbas en forma de bota. Estas cenizas se van mezclando con la tierra propia de la tumba, haciendo que la tierra se oscurezca. Eso el botero le conoce con el nombre de tierra negra o tierra de muertos. Y eso en el norte, en la costa norte de nuestro país, es usado como brujería. Pero brujería es mala, ¿no? Con muy mala intención.
magia negra, por así decirlo. Y eso es muy famoso y conocido en la costa norte, ¿no? Si ustedes quieren hacerle daño a alguien de verdad, basta con echarle un poco de tierra muerta o tierra de negros, perdón, tierra negra en la puerta de la casa o en la puerta del carro, ¿no? Y con eso prácticamente tú le estás deseando la muerte a esa persona. ¿Ok? Ya está. Y esta es la imagen de la famosa Venus de Fríes. Mujer porque hoy nos representa fertilidad, ¿cierto? Claramente nos damos cuenta de esto. Ahora pasemos al intermedio temprano. En el intermedio temprano, muchachos, y recuerden que eso es muy interesante, necesito que ustedes manejen las características propias de este periodo. ¿Por qué? Porque si ustedes no manejan las características, no vamos a poder determinar por qué Moche es así, por qué Nazca tiene tales o cuales aportes, ¿no? Vamos viendo la cronología. Los años, recuerden ustedes, son simplemente relativos, ¿no? Es una cuestión simplemente para ubicarlos en el espacio. Del 200 al 700 aproximadamente. Aunque algunos dicen 300, 250, en fin. Y para recordar un poco la historia universal, podríamos decir que en el año 212, el emperador Caracalla establece la famosa ley de ciudadanía, ¿cierto? Con el objetivo de cobrar más impuestos a todos los reyes del imperio. En el año 325 se da el famoso concilio de Nicea, en donde el emperador Constantino pone fin a los problemas religiosos y se redacta la famosa confesión de fe de los católicos cristianos, ¿no? Yo creo que ustedes y yo sabemos cuál es, ¿no? ¿Cuál es la famosa confesión de fe? Es más, Zoila, yo creo que tu familia y tú también lo deben recordar, ¿cierto? Lo tienen muy claro, ¿verdad? Profesor González, qué gusto verlo, qué gusto saber que se conecta, profe. Muchas gracias por acompañarnos en esta idea. Fernando, tú también, gracias por acompañarnos. Kelly, como siempre es un gusto. Luego, en el año 451, Atila, ¿cierto? Atila es derrotado, con Alarico II saquea Roma por segunda vez. En el año 622, Mahoma huye, Mahoma huye para evitar que sea asesinado, eso lo conocemos como el nombre de la Égira, ¿cierto? Y en el año 711, los árabes, dirigidos por Tarik, invaden la península ibérica, derrotando a los visigodos, estableciéndose ahí por 700 años, ¿no? Hasta que son expulsados debido a los reyes católicos. Entonces, una vez que ya nos ubicamos en el espacio y vemos qué estaba pasando en Europa, ahora podemos regresar a nuestro país. Vemos que en el periodo intermedio temprano, eh, surgen los estados teocráticos militares, sociedades teocráticas militares, la cerámica logra su máximo apogeo y se desarrollan grandes obras de ingeniería hidráulica. Estas obras de ingeniería hidráulica, o debido a estas obras de ingeniería hidráulica, es que a estas culturas, en algunos casos les llamamos también culturas hidráulicas, ¿no? Y vamos a ver solamente dos, Moche y Nazca, ¿no? Moche, ya lo vemos en el mapa, está ubicado en la costa norte, entre los departamentos de Piura y Ancash. Y ustedes y yo sabemos por geografía desde colegio, ¿no? Que los ríos en la costa forman valles y los valles promueven la agricultura. No solo agricultura, actividades conexas, ganadería, pesca. La ventaja de Moche es que los Moche no van a ser un estado unificado, van a ser simplemente una confederación de valles. Es decir, que cada valle tiene un jefe, ¿cierto? Los jefes de los diversos valles se van a reunir en asamblea para determinar qué es lo mejor para todos, ¿cierto? Y con el objetivo de aprovechar las aguas de los ríos, van a utilizarse canales de regadío. Por eso yo te decía al inicio de esta parte es que se van a desarrollar obras de ingeniería hidráulica, ¿no? Sabemos que si está en la costa es porque fue descubierto por Ule. ¿Ok? Recuerden que Ule le conocía a Moche con el nombre de cultura Proto Chimú. Y están mencionados los orígenes, ¿cierto? Ahora, debido a que ya desde la época del formativo aparecen las clases sociales, o del arcaico superior en todo caso, aquí también, ¿no? Aquí las clases sociales ya están determinadas claramente, ¿no? Ahí está el Siekic, están los Alai, están los Pisillac y los diversos grupos sociales que no, en realidad yo prefiero no demorarme mucho en esto, porque es algo que no nos importa, al final eso es dato, ¿no? Recuerden que estamos hablando de una sociedad costera, agricultura, ganadería, pesca. Pero recuerda que si yo voy a pescar, debo pasar varias horas en el mar y debo tener elementos básicos para poder pescar. Caballitos de totora, alimentarme en el mar porque voy a estar horas allá. Y me alimento de lo que encuentro, es decir, trozos de pescado fresco mezclados con limón y sal. ¿Cómo se le conoce a eso, muchachos? Ceviche, ¿cierto? Justamente, ¿verdad? Pues nada, eso es lo que vamos a ver. Además, recuerden que
si estoy en la costa, me dedico a la agricultura, pero para poder hacer que las tierras sean fértiles debemos usar el guano, justamente, ¿no? Una de las culturas que utilizó el guano es Moche, aunque los Paracas también ya usaban, bueno, en realidad todas las culturas de la costa lo han usado. En la imagen que ustedes pueden apreciar ahí, podemos encontrar claramente escenas de guerra, ¿no? Recuerden que son teocracia militar. ¿Por qué las guerras? Porque si yo tengo tierra para cultivar, necesito mano de obra suficiente para poder atender esas necesidades. Entonces, para poder obtener mano de obra es que debo estar conquistando tierras o defenderme de otros pueblos, ¿no? Y se hacían sacrificios, ¿no? Sacrificios interesantes en esa época. Sacrificábamos esclavos, pero también sacrificábamos mujeres, o en algunos casos niños. Se sacrifican mujeres porque una cuestión lógica, la mujer, la vida. Entonces, la tierra, la vida, la mujer, ¿no? Porque se va a cultivar, cuando se inicia la temporada de siembra. Pero también se pueden matar niños. Y el asesinar niños implica todo lo contrario, porque el niño simboliza el futuro de un pueblo, de una población. Entonces, al matar a los niños, estamos eliminando el futuro, ¿no? Poniendo fin a algo, pidiendo que esto se acabe o que algo se acabe. ¿Qué es lo que ellos podrían pedir que se acabe? De una calamidad. Las calamidades en la costa peruana reciben un nombre propio, fenómeno del niño. Recuerden ustedes que el fenómeno del niño promueve justamente eso, ¿no? Una alteración del clima en la costa, lluvias torrenciales, elevación de temperaturas, desborde de ríos, mientras que en la zona andina esto provoca sequías, en la zona sur andina. ¿Ok? Sigamos muchachos con esta imagen. Y esta imagen nos importa muchísimo, porque si ustedes ven esta imagen, podemos analizar diversas cosas. Por ejemplo, muchachos, vean las imágenes superiores, en la parte superior. En el plano superior, vemos que personajes están vestidos de diversas formas. Y si están vestidos de diversas formas, ¿qué idea te da? ¿Qué significa que hayan ropas diferentes? ¿Qué significa eso, muchachos? Que hayan diversas clases, ¿cierto? Diversos grupos sociales. Una vez más, en base a la observación de estas imágenes, los arqueólogos pueden obtener un montón de información o que puede ser utilizada para las clases, ¿no? Y en la parte superior, vemos en la parte inferior derecha, dos personas que están desnudas, que están en cuclillas y con las manos atadas, ¿cierto? Eso que nos da una idea. Son personas prisioneras y están siendo sacrificadas. Y no sé si ustedes logran ver que en la parte superior, la sangre que se está depositando en esto que está sacando, de los esclavos es llevada en copas y entregada a los jefes, a los X, para que ellos beban la sangre del enemigo. Ellos beben la sangre del enemigo como de una forma ritual, porque consideran de que de esa forma la fuerza vital de sus enemigos pueda ser adquirida por ellos. Joyce, qué gusto verte después de mucho tiempo, Joyce. Por favor, si puedes compartir esta publicación con tus amigas, sería genial. Así nos ayudas a todos. Observar a un sacerdotisa. Exacto, Sofía. Así es, se puede observar a una sacerdotisa. Ahora lo vamos a ver, porque recuerdo a Sofía que ahí aparece la famosa dama de Cao, ¿no? Y vamos a ver un poquito también de ella, pero dentro de un rato. Pero sí, Sofía, está bien, es correcto. Aquí podemos ver en esta imagen diversas payares, ¿no? Diversos payares con diversas figuras. Si te has dado cuenta y fijas bien, no vas a encontrar a dos payares iguales. No vas a encontrarlos. Entonces, ¿eso qué nos dice? ¿Eso qué nos dice? Que tienen una función específica cada uno de esos payares. Y si las combinamos, podría determinar una posible imagen o un posible mensaje que nosotros no podemos entender. A eso Rafael Larco le da el nombre de escritura payariforme. Ya, y como que recordamos, muchachos, ¿te acuerdas? Eh, para estudiar la escritura payariforme, ¿qué técnica podrías utilizar? ¿Epigrafía o paleografía? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Claro, usamos la epigrafía. No puede ser paleografía porque la paleografía se hace sobre material blando, producido sobre papel o pergamino, ¿no? En cambio, esto es material duro.
para poder descifrar las escrituras en papel duro, la epigrafía. Avancemos, muchachos. Si vemos esta imagen, este ceramio, nos damos cuenta claramente que hay dos colores. Tiene forma humana, los famosos huacos retratos, y vemos las líneas de expresión, la forma de los pómulos, de la nariz, el contorno de los labios, la ceja y el marco. Todo está muy bien diseñado, justamente, ¿no? Por eso se dice que es la mejor cerámica escultórica de América. ¿Ok? Ahora, ¿recuerdan? Pues, ¿por qué hacemos huacos en forma de rostro humano? Porque estamos buscando representar los diversos estados de ánimo que los seres humanos tenemos y a su vez las diversas patologías que en esa época los moches sufrían o enfrentaban, ¿no? Recuerda que una de las características principales que San Marcos pide que tú manejes con respecto a la cerámica moche es que es una cerámica con escenas mitológicas y realistas. Recuerda eso, por favor. Cerámicas mitológicas y realistas. ¿Ya? Sigamos, muchachos, sigamos. En esta imagen, vamos a ver dos cosas. En la parte superior, una persona expresando un estado de ánimo. Y claramente vemos cómo su rostro se mueve, ¿no? No sé si ustedes lo pueden apreciar ahí. Pareciera que se moviera su rostro por la forma como las mejillas y los ojos se cierran y van marcando la línea de expresión. Y por el otro lado vemos escenas eróticas. Recuerden que los moche crean estados, el sexo es parte de la vida. Lo que ellos hacen es representar sus costumbres sexuales. Hay escenas heterosexuales, como las que ustedes están viendo, y escenas homosexuales, y escenas con animales. Bruno nos dice que por qué en los huacos los dibujos humanos tienen vello facial y los españoles lo describían como personas sin vello facial a los incas. ¿Sí? ¿Tú ves vellos faciales? Eso, Bruno, yo creo que básicamente, Bruno, es una cuestión de percepción. Porque recuerda, Bruno, que los primeros habitantes de este país no tenían una vellosidad corporal adecuada suficiente. Recuerdan que los incas tienen contacto con hombres barbudos ya recién a la llegada de los españoles. Más, los incas a los españoles le llamaban esto un bazucas, ¿cierto? Porque barbudos, ¿no? Está bien, Bruno? Recuerda, los primeros habitantes de este país no tenían vellosidad corporal. Recién los españoles lo van a tener. ¿Ok, Bruno? ¿Se entendió? Ahora, en arquitectura, vemos ahí pirámides escalonadas hechas de adobe. Si tienen en cuenta, son elevados. ¿Por qué? Porque tienen que tener un control, una vista de todo el valle, controlando el valle, y evitar que se produzcan invasiones de otros pueblos que quieran amenazar su modo de vida. Sigamos. Este mural me interesa mucho. Ustedes ven este mural. En este mural, no sé si ustedes pueden ver una especie de objetos raros, ¿cierto? Como que mesas, sillas, que tienen piernas, brazos, ¿correcto? A este mural, recuerda, se le conoce con el nombre de Rebelión de los Artefactos. Y eso corresponde a una leyenda, ¿no? Una leyenda en donde el dios Búho, que es del inframundo, se une con la diosa Luna para darle vida a los objetos inanimados que los seres habían creado, con la finalidad de acabar con los seres humanos. Y de pronto, el dios Sol, cuando se entera de esta matanza de los seres humanos, envía a un héroe mítico a que restablezca el orden, elimina a estos objetos, restablece el orden y salva a los seres humanos. De alguna manera, es lo que nos dice este mural, y es lo que los arqueólogos nos cuentan a través de los estudios que ellos han realizado. Siguiente. Y aquí viene un poco esto, lo de lo que Sofía nos estaba contando, ¿no? Aquí vamos a hablar tanto del señor Recipán como de la dama, perdón, tecnología, es que es algo que no debía. Entonces, sigamos. El señor Recipán claramente es un Siekic, y en la dama de Caos, vamos a encontrar eso, lo que Sofía nos contaba, ¿no? Una mujer cuyo cuerpo está lleno de tatuajes. En un principio, Sofía, pensábamos que era eso, una sacerdotisa. Pero, Sofía, ahora sabemos, o nos sospechamos todos, de que más que una sacerdotisa, era una gobernante, era una Siekic.
Y eso sería algo muy interesante, Sofía, porque sería la cultura moche la única cultura en toda América donde la mujer podía gobernar igual o mejor que el hombre. Recuerden, muchachos, que en el mundo entero, después de la cultura inca, la cultura que más conocen los extranjeros es la cultura moche. Porque después de haber ido al Cusco, vienen aquí a la costa norte, a la zona de Trujillo, a visitar las famosas huacas que están en esa zona. Sigamos, muchachos. Y aquí está justamente la imagen de la dama de Cao, la momia tal como está, y la representación que se ha hecho sobre ella. La reconstrucción facial y todos los ornamentos que tenía esta mujer, ¿correcto? Su cuerpo, ya se han dado cuenta, está súper perfectamente conservado. Las líneas de los tatuajes se pueden ver, incluso los colores en algunos casos se han conservado, lo cual la técnica de modificación es perfecta, ¿no? Es perfecta. Y aquí está Ayapae, que es uno de los famosos murales que están en la Huaca de la Luna. Por ejemplo, seguro cuando vayan para allá, o si es que han ido, lo deben recordar, ¿no? Y veamos características, por ejemplo, de esta imagen. Vemos claramente ojos dilatados, una nariz triangular, como si estuviera achatada o aplastada, colmillos que salen los dientes. ¿Y por qué tiene ojos dilatados? Porque así como los Kevin, los Mosque también utilizaban bebidas alucinógenas. En este caso sería el San Pedro, que es obtenido a través del cactus, ¿no? Claro, Carla. Carla nos ayuda, claro, justamente, ¿no? Que haya o degollador. Muy bien, Carlita. Muchas gracias por eso. Carla, si lo puedes compartir con tus amigos sería genial. Gracias por seguir colaborando con nosotros y acompañarnos en esta aventura. Gracias. Ahora vamos a hablar de Nazca. Nazca está en la zona de la costa sur. Nos damos cuenta que es al sur de Paracas, ¿cierto? En el Valle del Río Grande, descubierto por Hule también. ¿Ok? Y aquí, esta imagen me interesa mucho. Esa es una famosa cabeza trofeo. Los muertos o prisioneros de Nazca son, como te das cuenta, decapitados, momificados y amarrados. Gracias, Gelita. O amarrados en las puntas de las lanzas, ¿no? Los guerreros Nazca, cuando iban a combatir, mostraban las cabezas trofeo como una forma de provocar miedo a los demás pueblos de la zona. Ahora, un detalle. Si estoy en Nazca, correcto, si estamos en Nazca, y yo te dije, y creo que todos podemos deducirlo, ¿no? Si estamos en la costa, desarrollamos diversas actividades, ¿como cuáles? Agricultura, ganadería, pesca, ¿cierto? Pero definitivamente, si yo me dedico a la agricultura, voy a tener excedentes, sobrantes. Y estos sobrantes, esos excedentes, los tengo que ir intercambiando por otros productos, comercio. Entonces, ayúdame. Si estoy en Nazca, muchachos, ¿con quién es más lógico que yo pueda comerciar? ¿Con la Sierra Norte o con la Sierra Sur? Claramente, la Sierra Sur. Estoy en Ica, esto es más lógico que vaya por donde, por Ayacucho, ¿verdad? La zona de Ayacucho, la zona de Cusco, la zona de Purímac, ¿cierto? Ya está. Entonces, mira, acuérdate, Nazca comerciaba con Ayacucho. Ayacucho, a su vez, puede comerciar con el altiplano, ¿cierto? Con la famosa meseta del Collao. Y eso yo creo que ya estamos dando ¿no? Una idea. Nazca, Tiahuanaco y Ayacucho, la cultura huarpa. ¿Te acuerdas? Los orígenes de una nueva cultura que yo creo que todos aquí hemos podido deducir. Wari, ¿cierto? Wari, genial. En cerámica, vamos a ver, cerámica. La cerámica, más que el dato, porque eso no me interesa mucho, me interesa que veamos estas imágenes. Primero, vemos un montón de colores, ¿verdad? Que se han conservado hasta el día de hoy. Entonces, esto ya nos puede ayudar a responder algunas preguntas. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los colores se mantienen? Es porque los Nazca están practicando una técnica que seguro tú ya conoces, la técnica de la pre. Te explicaría por qué los colores se mantienen, ¿cierto? Dos, están en todo el contorno del cerámico. Te has dado cuenta que no hay ningún espacio que se ha dejado en blanco. Todos los espacios se han pintado. Se le conoce como técnica de horror al vacío. Y vemos en la imagen de la derecha imágenes como que extrañas, ¿cierto? Como que seres fantásticos con garras, lenguas, ¿no? Dobles. Entonces podríamos decir que es algo mitológico.
Pero en la imagen de la izquierda ves aves. No sé si ustedes ven ahí un par de aves, una especie de cangrejito en la parte superior. Entonces es naturalista, ¿no? Naturalista, mitológica, pictórica, polícroma, técnica de horror al vacío, decocción, todo lo que podemos ir deduciendo, ¿no? Las características en base a la observación de los huacos. Por eso es necesario que ustedes manejen, ¿no? Claro, y como Anderson nos está ayudando, eso se le llama horror al vacío, al pintar todo el contorno, ¿no? Genial. Ahora ayúdame. ¿Y los Nazca de quién? ¿De quién aprendieron esas técnicas? ¿No? ¿Te acuerdas? ¿De quiénes aprendieron esas técnicas? ¿No? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Esas técnicas las aprendieron de los paracas. ¿Pero qué paracas? ¿Cavernos o Necrópolis? Alta policromía, claro, muy bien. ¿De quién aprendieron? ¿De los paracas cavernos o de los paracas Necrópolis? ¿Se acuerdan? Lo mencionamos hace un rato, muchachos. Paracas Necrópolis, ¿cierto? Genial. Ok, sigamos. Ahora, en arquitectura, claramente estamos dándonos cuenta que es adobe. Estamos en la costa, ¿verdad? Y a diferencia de los montes que construyen pirámides escalonadas como observatorios y fortalezas, aquí los Nazca están construyendo ciudades. Como empezamos a construir ciudades, empezamos a ver otro fenómeno, urbanismo. Claro, Alexia, muy bien, Paracas Necrópolis, genial, Alexia, genial, muy bien. Qué bueno que lo recuerdes. Sigamos, sigamos. Entonces, Nazca, recuerda, ya son los inicios, podríamos hablar así, inicios del urbanismo en las ciudades de Perú, ¿no? Se empieza a desarrollar el urbanismo. Ya llega a su desarrollo con los Wari y su máxima expresión con los chimúes. Gracias a los chimúes, ustedes y yo conocemos Chan Chan, por ejemplo, ¿no? Y a eso ya lo vamos a ver la próxima semana. Así que nada, sigan conectándose y vamos a ir compartiendo esto con ustedes como una forma de colaborar de todos, ¿no? Solamente necesito que lo compartas con tus amigos. Y eso es todo, ¿no? Es el único, entre comillas, favor que te pido. ¿Ok? Nada más. Ahora, recuerden que Nazca tiene una geografía diferente a la que ustedes y yo conocemos. Ustedes y yo escuchamos la palabra Nazca, se nos viene a la cabeza, claro, Gabriela, muy bien, Gaby nos ayuda también con Necrópolis. Qué lindo, Gaby, muy bien. Recuerden que Nazca hoy es un desierto, pero no lo siempre fue. Fue una zona de bastante vegetación, de abundante agua. Entonces, si tengo mucha agua y vegetación, debo utilizar el agua, canales de regadío. Pero lamentablemente, a finales del desarrollo histórico de los Nazca, se inicia un proceso de desertificación en esa zona. Por lo tanto, ya las aguas, los canales ya no se pueden alimentar del agua de los ríos, porque se está desecando los ríos. Entonces, los Nazca desarrollan otras técnicas, canales subterráneos, el agua del subsuelo, de las reservas de aguas del subsuelo, las famosas napas freáticas. ¿Está bien? ¿Sí? Sigamos, muchachos, sigamos. Y aquí aparecen las famosas líneas de Nazca. Recuerden que las líneas de Nazca, hay diversas teorías sobre esto, ¿no? Vamos a mencionarlas rapidito. Las diversas teorías, como por ejemplo la propuesta por Toribio Mejía, que es el famoso descubridor de las líneas de Nazca. Es más, si ustedes lo ven, lo podemos ver ahí en la imagen, recuerden, es descubierto por Mejía. Muchos piensan, lamentablemente en el colegio enseñan, que es María Reich, ¿no? La que descubre las líneas de Nazca. Y sabemos que eso no es así. Es Mejía Gespe. Y él nos dice que las líneas son simplemente un camino ceremonial. Seques en quechua. Pero recuerden que él camina a ras del piso. ¿No? En cambio, cuando Paul Kosok, el norteamericano, llega y sobrevuela la zona, se da cuenta que estas imágenes forman figuras. Figuras que le hacen creer a Paul Kosok que estas líneas representarían un zodiaco andino. Y es en base a las investigaciones de Paul Kosok que María Reich desarrolla la teoría que tú y yo conocemos, la de un calendario agrícola. ¿Correcto? Pero recuerda que hay una cuarta teoría, ¿no? ¿Te acuerdas de un tal Reinhardt? ¿Sí? ¿Te acuerdas de Reinhardt o no? ¿Sí? ¿Te acuerdas qué teoría propone Reinhardt sobre las líneas de Nazca? A ver, te lo dejo como tarea, ¿qué te parece? Y si tienes algún comentario, pues nada, lo comentas en este momento o si no lo escribes al Face y te ayudamos.
Pero recuerden que hoy ponemos un acuerdo trivial, la de Reinhardt. A ver si te animas a averiguar cuál es. Te la dejamos de tarea, pues, ¿no? Ahora vamos a hablar de una cultura menor, la cultura Lima. No te voy a decir de qué valles está rodeado de la ciudad de Lima. Creo que todos viendo el mapa nos damos cuenta cuáles son los valles que rodean la ciudad de Lima, ¿cierto? El río Chillón, el río Chancay, ¿cierto? El Rímac, Lurín, etcétera. Y Lima también es una sociedad teocrática y militar, al igual que los moches, fue una confederación en donde los jefes o curacas, ¿cierto? Desarrollan templos, desarrollan estos pequeños poblados. Y ahí destaca el centro principal de la cultura Lima, que es Maranga, lo que ustedes conocen como la zona de la San Miguel, pues justamente, ¿no? Donde está el famoso Parque de las Leyendas. Claro, muy bien, Anderson, ¿ya ves? Eso es muy bueno, Anderson. Qué bueno que lo recuerdes, que nos ayudes con esto, ¿no? Como Anderson nos dice, Reinhardt desarrolla o propone que las líneas de Nazca representan el famoso culto al agua. Muy bien, Anderson. Gracias por recordarlo, por ayudarnos con esto. Gracias. Siguiente. Entonces, Nazca ya estamos en Lima, ¿cierto? Curacasgos menores en la zona de la sierra de la costa central, perdón. Y te has dado cuenta que esta cerámica, que te estoy poniendo esta imagen, no tiene nada que ver con los moches de Nazca en cuanto a estilo, en cuanto a técnica, en cuanto a detalle, ¿verdad? Porque la cultura lima no es tan estudiada en los colegios, sin embargo es importante para el examen. Recuerden que la cultura lima tiene varios estilos, ¿no? Varios estilos, varios periodos históricos también. El famoso estilo de interlocking o de entrelazado, ¿no? Bruno, gracias por acompañarnos, Bruno. Un abrazo grande para ti y para tu hermano, ¿sí? Espero verlos pronto, muchachos. Y nada, como te estaba contando, son estilos de miradas entrelazadas o interlocking, ¿no? Figuras de peces, de aves, de serpientes. ¿Ok? Ahora, recuerden otro además, la arquitectura de Lima es básicamente costa, por tanto es adobe, pero ellos usan ladrillos de adobe pequeños, por eso que los arqueólogos usan el término adobitos, ¿no? Ladrillos pequeños de adobe o adobitos. Usan también tapiales. Entonces, yo te voy a pedir que te quedes con esa idea en la cabecita de los tapiales o de los adobitos para explicarlo mejor con una imagen. Esto se va a entender si es que no ves una imagen. Vemos aquí claramente una imagen. Lamentablemente es una huaca abandonada y maltratada. Vemos ahí rostros o restos de, de grafitis, ¿no? Que lo pueden ver ahí en el rostro, en una de las paredes. Entonces, realizando el tema de los tapiales y de los adobitos. Imagínense, muchachos, un librero, ¿correcto? Un librero. Ahora imagínense un librero vacío, solo los estantes. Los estantes vendrían a ser como los tapiales y los libros vendrían a ser los adobitos. Tapiales y adobitos. Algunos profesores, para hacerlo diferente o hacerlo más simple, lo llaman técnica de librería, ¿no? Es típico de la cultura Lima. ¿Ok? Ahora miren ustedes esta huaca, lo maltratada y abandonada que está, y ahora compárenla con esta imagen. Esta es la famosa huaca pucllana que está en Miraflores. Y aquí yo quiero terminar esto como una idea muy importante. En Miraflores, y no es porque sea Miraflores o es porque tengan más dinero o menos dinero que tu distrito, porque al final no se trata de esto. Se trata de tener visión a futuro. Esa huaca está cuidada por el municipio. Dentro de la huaca hay exploración, todavía hay investigaciones. Hace poco se han encontrado cosas en la huaca, se han encontrado momias. Si hay investigaciones, puedo poner un museo. Si hay un museo, puedo hacer visitas. Si hay visitas y museos, el municipio gana, recibe ingresos, ingresos que se utilizan para el mantenimiento de la vaca. Además, hay un restaurante. Y ese restaurante, obviamente, va a dedicarse a comida no bandina, enfocada a turistas. Y con los ingresos con los ingresos que se obtienen de ese restaurante, la municipalidad tiene más ingresos, mantiene la vaca y le da un valor agregado a la vaca. Y obviamente los vecinos que están alrededor de la huaca verán que sus propiedades valen mucho más. Entonces, ¿qué está haciendo el municipio? Comprometiendo a la comunidad en el cuidado y en la preservación de la huaca. Que no lo vean como la huaca, sino como lo vean como su huaca.
Y si eso se replica en los diversos distritos de Lima, en donde hay huacas, podríamos entonces crear un famoso circuito. Miren lo que podríamos hacer. Lima arqueológica de noche. Un circuito turístico más una nueva línea de servicio y eso daría oportunidad a más trabajo, mayores ingresos y podríamos dejar de pensar en Lima de noche como solamente el centro, Miraflores o Barranco. Podríamos ver mucho más, ¿no? Podríamos conectar las huacas de Pueblo Libre con las huacas de San Miguel, con las huacas de Puruchuco, con las huacas de Chorrillos, con las de San Juan de Origancho y todas las demás, ¿no? Y podríamos terminar con un circuito arqueológico de noche. Y eso sería un valor agregado que le daría mucho valor a nuestra ciudad y además enriquece nuestro patrimonio cultural. Pero bueno, eso ya creo que es mucho por soñar. Eso sería mucho por soñar. Espero que les haya parecido interesante esta pequeña transmisión.